El contexto en realidad no puede ser una limitación. El entendimiento del contexto más bien tiene que sumar y tiene que ser parte de las estrategias. Un proyecto se enriquece y se sostiene sobre la base de la serie de estrategias dentro de las cuales el contexto, el entorno inmediato, el entendimiento del medio ambiente, de la cultura, de los materiales, del sistema constructivo, de la relación que quiero establecer con la ciudad, que es el contexto básicamente, son parte importante de cómo planteamos un proyecto. Entonces creo que tener muy en claro este contexto, este entorno respecto al proyecto va a generar, de hecho, una relación interesante que va a terminar enriqueciendo el proyecto sí o sí. Si el diseño no emociona, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Eso es sin duda una característica particular. ¿Cuáles son aquellas características que pueden hacer que una arquitectura sea envolvente, tenga la capacidad de generar un espacio específicamente que genere una serie de sensaciones? Al final de eso se trata también. Es definitivamente a través de ciertas condiciones. Primero, la posibilidad de la materialidad. Segundo, cómo abordo el espacio. ¿Entro directamente al espacio, consumo el espacio de inmediato, o es que puedo ir descubriendo una serie de espacios y en ese descubrir voy además teniendo como una transición desde los espacios más públicos, más colectivos, hacia los más privados, y cuando llego al más privado tiene características tal de materiales, de iluminación? ¿Qué veo en el espacio? ¿Qué veo a través de ese espacio y cómo se relaciona con el exterior? Por ejemplo, esos son temas fundamentales que son también parte de lo que nos trazamos como propuesta en la arquitectura para generar estas diversas emociones y estos diversos estados, digamos, de sensaciones que nosotros podemos generar a través de ella. Eh, Cuando nosotros abordamos diferentes tipos de proyectos, tipologías diferentes de edificios, por ejemplo, una vivienda multifamiliar de gran escala o de menor escala, un edificio institucional, un edificio de oficinas, estamos hablando de proyectos que sostienen actividades absolutamente diferenciadas unas de otras. Por tanto, las estrategias también son otras. Por ejemplo, tenemos que la vivienda necesita cierta calidad de privacidad en torno a la vida íntima, ¿ok? Pero también hay la necesidad de una relación entre la vivienda y el exterior. ¿En qué sentido? En el sentido que el exterior debe nutrirse de la proyección de lo que sucede dentro de la vivienda para generar, por ejemplo, una calle segura. En ese sentido, la vivienda tiene sus características muy particulares y tiene ciertos espacios de transición, como puede ser una terraza, un balcón, un jardín de aislamiento, que nos ayuda a esta relación, por ejemplo, con la ciudad. Si hablamos de un proyecto institucional, estamos hablando de un proyecto que requiere necesariamente darle a la ciudad un espacio público, y su relación con el espacio público es bastante más sincero que la de una vivienda, a pesar que, por ejemplo, en la vivienda, lo que se ha hecho con estas ordenanzas de sostenibilidad, por ejemplo, en Surco o en Miraflores, que además penosamente han sido derogados, estas ordenanzas generaban esta relación con la vereda, pero ¿de qué manera? No se ocupaba este retiro para entregárselo a la ciudad, pudiendo poner ahí una vegetación a través de árboles que dieran sombra, mobiliarios a través de bancas, etcétera. Pero de todas maneras, esta relación con la vivienda es una relación de mucho mayor transición. En cambio, cuando hablamos de un proyecto institucional, la relación entre el basamento, que es un basamento enteramente público, ya hablo del basamento interior del edificio, con el exterior, que es público, tiene una relación completamente distinta. Estamos hablando de público casi a público, en donde hay esta obligación de poder trasladar directísimamente
la actividad del interior al exterior y del exterior al interior de la misma manera. Cuando hablamos ya, por ejemplo, de oficinas o de comercio, dependiendo, por ejemplo, el comercio requiere también y vive de la relación con la ciudad, pero además la ciudad vive a través del comercio también. Entonces, definitivamente las estrategias para cada uno de los proyectos son absolutamente distintos. En una vivienda tengo que pensar y tengo que escuchar cómo sostengo la vida diaria, cómo sostengo la calidad de vida, qué es lo que la persona que va a vivir ahí necesita o requiere. En el tema de un proyecto más institucional, estoy pensando más en la colectividad. ¿Qué es lo que la colectividad va a ganar a través de este proyecto institucional? Entonces, cada proyecto requiere de su camino y su camino son estrategias propias que tienen que ver nuevamente con la actividad que se realiza, con la cultura que lo rodea, con el medio ambiente, con el entorno inmediato, con la espacialidad que se requiere, con la materialidad y los sistemas constructivos que se toman en consideración. Yo creo que cada proyecto, chico, grande, pequeño, es un crecimiento constante. Y yo creo que uno, a través justamente de la reflexión de cada uno de los proyectos, va creciendo para abordar el siguiente proyecto. Creo que eso es fundamental. Quizás de los temas que más me han movido es abordar proyectos fuera de Lima, en el sentido de reconocer culturas, necesidades, idiosincrasias totalmente distintas. Por ejemplo, el pensar en comunidades, para comunidades nativas, residencias estudiantiles que tenían que nacer desde la necesidad, digamos, de la mayor economía posible, desde un clima y un medio ambiente muy específicos y entendiendo que se trataba de niños, porque estamos hablando de colegios en donde chicos de 10, 12, 14 años no tenían la posibilidad de estudiar si es que no se quedaban por 7, 8 o 9 meses. Entonces ahí uno comienza a pensar cómo la arquitectura puede cobijar de la mejor manera, cómo se puede ir rompiendo ciertos paradigmas también de la población que piensa, digamos, que lo que está dando es lo mejor y no necesariamente porque no ha habido alguien que les diga, oigan, con esto mismo podemos hacer otra calidad de espacios y una calidad arquitectónica que pueda lograr no solamente que los alumnos, por ejemplo, duerman ahí, sino que tengan espacios colectivos de comunidad, digamos, de comunión y de interacción, que es fundamental, ¿no? Eso, por ejemplo, me pareció súper interesante y me pareció súper enriquecedor desde la dificultad, por ejemplo, de llegar a la zona, que es 15 horas en carro, por ejemplo, desde Chiclayo, porque el aeropuerto más cercano está cerrado desde hace años. Otros temas que me parecieron súper interesantes es trabajar sobre la base de cómo se puede generar distintos tipos de habitar, cómo se puede generar diferentes tipologías de vivienda. Hemos trabajado sobre la base también de viviendas colectivas, eh, un tipo más o menos paralelo a lo que está viendo acá cuando se habla de un multifamily, en donde hay una serie de espacios comunitarios pensados desde las necesidades de cómo interactuar versus, digamos, la unidad más privada que sería la habitación, ¿no? Y eso también me parece el repensar la forma de vivir, me parece súper estimulante como una actividad constante y como una reflexión de cómo poder llegar a estas formas distintas. Luego, digamos, proyectos más institucionales siempre traen retos importantes, por ejemplo, como es abordar un proyecto en una universidad, que me parece que de todas maneras los retos ahí son retos de mucho mayor complejidad en términos técnicos, en términos de el tamaño del proyecto, y además se va enriqueciendo y se va complejizando
en la medida también que, por ejemplo, hay sistemas adicionales como un sistema antisísmico o un sistema o, digamos, un estudio bioclimático, ¿no? Entonces, todo eso va haciendo que la carrera se enriquezca y que uno tome atención a ciertas condiciones que se van volviendo casi inherentes en los proyectos que van viniendo y que van siendo como una reinterpretación de situaciones. Al final de cuentas, todos los proyectos nacen desde algo conocido y lo que nosotros hacemos es reinterpretarlo, dándole en realidad un sentido para el proyecto que estamos ejecutando, para la gente con la que estamos trabajando, para la parte de la ciudad donde estamos activando, donde estamos trabajando. Cuando hablamos de sostenibilidad, la labor que nosotros tenemos como arquitectos es total y absoluta. En realidad deberíamos llegar a un momento en el que no tengamos que hablar de sostenibilidad, sino que ésta sea inherente a todos los pensamientos y a todo inicio de proyecto que tengamos. Ejemplo, no cuesta más pensar desde la arquitectura cómo ventilar adecuadamente a través de un cruce de ventilación, eh, cómo iluminar adecuadamente, evitando el asoleamiento directo de manera inadecuada. Esto es simplemente un conocimiento previo que debemos de tener absolutamente todos. ¿Cuál es el sistema constructivo que nos ayuda más? ¿Por dónde debe de entrar la ventilación? Si tenemos teatinas para entrar o sacar el aire, ¿desde dónde realizarlo? ¿Cómo reutilizar los materiales de tal manera que cumplan su círculo completo, pudiendo ser, vale la redundancia, de reuso, ¿no? Que es lo que la sostenibilidad también necesita como parte de, del sostenimiento de esta idea, ¿no? Entonces yo creo que debemos de prepararnos para ser respetuosos en todo momento, o sea, que no debería de ser ni siquiera una postura, debería de ser una responsabilidad. Creo que esa pregunta se puede pensar desde diferentes ámbitos. Primero, desde el ámbito de cómo el arquitecto debería de comenzar a estar abordando espacios públicos. No me refiero al espacio público, sino a espacios de políticas públicas, espacios en donde pueda, desde la conexión con el Estado, poder lograr ciertos temas. Desde el lado más de la población, yo creo que la población tiene que comenzar a exigirnos, a exigirle además al Estado y exigirle a su ciudad una mejor ciudad. La población tiene que comenzar a aprender, por ejemplo, que un espacio público es de uso irrestricto, de que este espacio es un espacio de encuentro y que hay que exigir esos espacios, por ejemplo. Son espacios de ciudadanía que me parecen fundamentales. Y ahí necesitamos hacer un trabajo académico también, nosotros, los arquitectos, conjuntamente con profesionales del Estado, para poder entender que estos espacios de acá son fundamentales para la vida diaria. Lo primero que creo es aprender a escuchar. Aprender a escuchar es fundamental. Escuchar mucho, hablar poco y entender hacia dónde nos estamos dirigiendo, con quién estamos interactuando, cuál es nuestro entorno, cuál es la idiosincrasia. No solamente escuchar, sino observar. Observar y reaprender constantemente. Como dije, en realidad los proyectos se nutren del constante aprendizaje que uno tiene de la reflexión del proyecto anterior. Y entonces este reaprender significa que uno tiene que tener la capacidad de ir repensando también las ideas de acuerdo a situaciones específicas. No hay nada escrito sobre piedra, tampoco hay un proyecto único y cada situación tiene sus
propias dificultades. Entonces, el aprender a ver, el aprender a escuchar, el aprender a aprender y finalmente volver al inicio, creo que es parte importante. La capacidad para estar en una situación constante de incertidumbre es importante para darle la vuelta a los proyectos, para recrear un nuevo proyecto, para repensar un nuevo proyecto. Si empezamos siempre desde la certidumbre, desde el conocimiento pleno y no nos cuestionamos nada, entonces no vamos a poder llegar a un proyecto de excelencia o que se diferencie debido justamente a las circunstancias que lo sostienen. Soy arquitecta básicamente desde los 11 años que decidí estudiar arquitectura. A esa edad había en mi colegio un curso que nos relacionaba con la arquitectura y que lo daba un profesor de la UNI, que nos llevó inclusive varias veces a la universidad, a la UNI, a la Universidad de Ingeniería. Mm, En ese momento creo que no sabía realmente qué quería decir ser arquitecto. Intuía porque me gustaba muchísimo el arte, porque apreciaba un poco el espacio, porque me gustaban las matemáticas, cosa que ya sabemos que no necesariamente tiene que ver con lo que hacemos ahora. Y me mantuve firme. Luego de estudiar y luego de años de experiencia, me pregunto si esa decisión fue una decisión sabiendo lo que me esperaba. Felizmente amo lo que hago. Tiene sus partes difíciles el ser arquitecto porque tiene tantas vertientes que hay mucha incertidumbre en el resultado final. Y un proyecto se puede caer muy fácilmente porque depende también muy seriamente de temas económicos. Depende además de un municipio, de normativas que son cambiantes constantemente, dependen de un cliente que incide positiva o negativamente en el proyecto. La mayoría de veces obviamente es positivamente, ¿no? Y entonces tienes que amar mucho lo que haces para llevar esto como una forma de vida. Yo creo que los arquitectos vivimos a expensas de cualquier otro tipo de profesión y es una pasión lo que nos mueve. Si no hubiese eso, creo que sería muy difícil vivir como arquitecto. Uy, han habido muchos arquitectos que han inspirado mi carrera. Primero, comentar que lo tuve al arquitecto Juven Albaraco como profesor, mentor, amigo, y marcó muchísimo el paso también de mi inicio, sobre todo en la carrera. Pero sí admiro a muchos arquitectos que los he ido estudiando o que los he visitado en viajes, porque estudiarlos, hacer una serie de viajes es súper enriquecedor. Es la única manera de tomar contacto con realidades y estrategias que uno pueda ir entendiendo. Eh, Hay muchísimos arquitectos, por ejemplo, latinoamericanos, que creo que tienen una calidad maravillosa entre arquitectos chilenos, venezolanos, perdón, chilenos, mexicanos, quise decir, colombianos que son de grandísima calidad y obviamente de otros lados. Nos nutrimos, decir que no, no es real, pero nos nutrimos definitivamente de ver otros proyectos, pero no como copiar una forma, sino como entender estrategias que sostienen el proyecto, como entender realmente qué es lo que le da valor a un proyecto. Finalmente, si un proyecto tiene el valor de tener sus estrategias bien puestas y bien fuertes, siempre va a ser un proyecto, además, que estéticamente nos hable de belleza, nos hable de calidad. Gracias, Dosier, por esta entrevista y por este espacio para llevar reflexión e intercambio.